Buenas tardes, vamos a dar el comienzo a este 12º Ateneo de, de Estimulación Fisiológica y Sintromax. Hoy vamos a hablar casi exclusivamente de todo lo que es estimulación de la rama izquierda, lo cual es un tema bastante apasionante porque ha habido muchísimas metodologías para la estimulación fisiológica, empezando con la estimulación de GIS, no selectiva, selectiva y no selectiva de GIS, la estimulación del tracto de salida o la estimulación parisiana, la estimulación de la rama izquierda y algunas, como la estimulación de GIS, por ejemplo, ha sido un poco relegada en la actualidad, ya casi se ha abandonado por lo complejo de la metodología, eh, por lo difícil de la estimulación y por algunos problemas que todos ya conocen y han quedado un poco la estimulación parisiana, la de la estimulación del tracto, que ya veremos llamarle mejor, y la estimulación de la rama izquierda. La estimulación de la rama izquierda hay como se ha tomado con mucha asiduidad y mucha intensidad en la actualidad y se piensa que es la estimulación fisiológica por excelencia y bueno, es también un poco complicada técnicamente y tiene algunas dificultades. Hoy contamos con dos expertos que van a hablar del tema. Uno es el doctor Fabián Azari. El doctor Fabián Azari trabaja en Canadá, en el Hospital General de Rimouski, que está en Quebec, y él tiene bastante experiencia en la estimulación de la rama izquierda y nos va a hablar un poco sobre sobre la metodología que usa o qué es lo que él utiliza para mejorar sus resultados, para chequear sus resultados. En este caso, como algunos métodos como el Synchromax, como lo ayudan a mejorar la sincronía o a mejorar este tipo de estimulación de la rama izquierda. Después nos va a hablar el doctor Andrés Ferrari de Porto Alegre, del Hospital San Lucas, de la Universidad Católica, que también tiene muchísima experiencia de estimulación de la rama izquierda. Nos habla sobre algunas complicaciones, problemas o limitaciones, cuidados que hay que tener en la rama izquierda, porque claro, él trabaja en un centro de gran volumen, y entonces obviamente como tienen gran volumen, también tienen gran volumen de cosas raras y complicaciones. Y finalmente, estos van a ser dos temas cada uno, y finalmente la idea es que sean unos 20 minutos cada charla, y posteriormente tenemos un panel de expertos que va a consultar por el tema, que está integrado por el doctor Emilio Logarzo, que hace el derecho fisiológico y marcapaso, en el Camilo. Tenemos al doctor Alejandro Ventura, del Instituto Cordi, del Chaco. Y tenemos al doctor Iván Pelo, del Hospital Británico, y también hace los implantes marcapasos, todos usuarios de Synchromax y conocedores de lo que es la estimulación fisiológica. De modo que vamos a dar lugar entonces, en primer lugar, al doctor Fabián Azari, que tiene presentación a disposición. Hay una cosa que yo creo que Fabián Azari, para su cosa va a hablar, y es la importancia que tiene a veces la cuestión de la desviación hacia la izquierda en las estimulaciones, ¿no? Porque cuando uno ve la estimulación de la rama izquierda, tal vez vayamos a verlo, vemos que primero no es una estimulación, me gustaría que me digan cómo definirlo, no es una estimulación pura de la rama izquierda para los que no hacemos estimulación de la rama izquierda, no es una estimulación pura porque no hay un complejo QRS ancho. La estimulación pura de la rama izquierda tendría que ser un bloqueo rama derecha de alto grado con ese de 1 con S empastada de 1 y de 6 y con RR' QRS más ancho. Sin embargo, son electrones un poco más esbeltos, más elegantes, que tienen un pequeño retardo en la rama derecha y muchísimas veces se asocia con el bloqueo izquierdo anterior. Así que tal vez lo que estemos estimulando en este caso es parte de la rama izquierda. No sé si será malo o bueno, pero habría que ver qué nos dice el doctor Astario. Bueno, doctora Fabián, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer la oportunidad de poder hablar a Daniel, al apoyo que también que tenemos para poder utilizar aquí el Synchromax. Y bueno, no quiero dejar de decirle gracias a Leo por también haberme empujado un poco para entrar en todo esto que es la rama izquierda. Si no hubiese sido por Leo, yo no hubiese entrado tal vez de la forma que entramos actualmente.
A ver, vamos, entonces, yo voy a hablar de estimulación de la rama izquierda y qué es lo que me agregó el Syncromax. Entonces, ahora voy a hablar de una experiencia. Nosotros empezamos a hacer rama izquierda a principios del año 2021 y actualmente hemos hecho unos 170 casos más o menos de pacientes de rama izquierda. No voy a decir que en todos hicimos Syncromax, al principio no hacíamos Syncromax y después con el correr del tiempo empezamos a hacer Syncromax, empezamos a hacerlo más por curiosidad que por otra cosa, y a ver qué nos agregaba, y empezamos a ver que había algo interesante ahí. Entonces ahora actualmente tenemos unos 112 casos con Syncromax, es decir que el 65% de nuestros pacientes hemos hecho Syncromax luego del procedimiento para tratar de entender un poco más qué es lo que estábamos haciendo. Entonces, yo voy a mostrar lo que hemos tenido como resultados. La mayoría son pacientes que recibieron un marcapaso bicameral, un porcentaje recibieron recibieron un unicameral, y en todos se hizo el estudio de Syncromax una vez que se completó el procedimiento. El índice, nosotros decimos que el índice de sincronía fue sincrónico cuando era inferior a 0,4. Y como usamos como definición de captura selectiva de la rama izquierda, cuando teníamos, como dijo Claudio, una morfología de R' en B1 con un intervalo entre la espícula y la onda R en B6 de menos de 80 milisegundos. Es decir, que utilizamos una definición bastante restrictiva y simple. No utilicé otros parámetros como el censado de la rama izquierda durante el electrograma, nada de eso. Después la no selectiva, cuando teníamos el intervalo onda espícula, onda R en B6 menor de 80 milisegundos sin la R', y nula cuando no tuvimos ninguno de los dos criterios, que esto mucho nos pasó en el principio de nuestra experiencia cuando estábamos tratando de entender un poco los materiales, cómo hacerlo y dónde ir a buscar la rama izquierda. Entonces, lo que dice, uno cuando pone la sonda y empieza a buscar la rama izquierda, pueden obtener distintas morfologías. Lo que nosotros en muchos lugares se llama rama izquierda proximal, que es un QRS con una onda R predominante en D2 y con una una onda predominantemente negativa en D3. Después, cuando nos podemos ir un poco más hacia el hemirama anterior, es decir, que tenemos una R predominante en todas las derivaciones inferiores, sobre todo 2 y 3, o tener una morfología de hemirama posterior, lo que se parece más a un hemibloqueo anterior izquierdo, que tenemos una onda R pequeña con una S predominante en 2 y 3. Independientemente de lo que pasa en B1 y B6, como es en esto, muestro en esta diapositiva. Nosotros lo que hicimos es una correlación entre índice de sincronía y la morfología del QRS durante la estimulación ventricular. Entonces, lo que vimos que cuando obteníamos una morfología de tronco de rama izquierda, el eje en esa morfología, el eje medio es de 0 grados, teníamos un intervalo, esto es la media del intervalo entre la espícula y la RM6 era 80 milisegundos, no es la media, la mediana, perdón. Y en el 86% de los casos obtuvimos un tiempo entre la espícula y la onda R adecuado. Cuando vamos a buscar en qué casos tuvimos R', no mucho, en la mitad de los casos que tuvimos un tiempo de espícula adecuado, tuvimos una R', así que podemos decir que estábamos selectivos, pero en cuanto teníamos un índice, cuando teníamos una morfología de QRS que parecía una captura de la rama izquierda proximal, nuestro índice de sincronía era 0,32. Y el 72 casi 73% de los pacientes tenían un índice de sincronía por Syncromax sincrónico, así inferior a 0,4. En los casos que nos íbamos más para la hemirama anterior, el eje vemos que cambió en forma importante, tenemos un eje que es positivo, francamente positivo, vertical, 82 grados de eje de QRS, con un tiempo de espícula, una mediana del tiempo de espícula que era parecida al anterior,
un poco menos de tiempos entre la espícula y el V6 adecuados, menos de captura selectiva, pero cuando vamos al índice de sincronía, la mediana del índice de sincronía era 0,32 también, pero el 60% tenía un índice de sincronía inferior a 0,4. Cuando nos vamos a la morfología del hemirrama posterior, es decir, que estamos estimulando la hemirrama posterior, es decir, que tenemos una morfología que parece un hemibloqueo anterior izquierdo, vemos que el QRS, el eje del QRS se desvía a la izquierda, teníamos menos 43 grados, acá me equivoqué, era 70 el tiempo entre la espícula y la R, el 55% tenían un tiempo de espícula, el 55% tenía un tiempo de espícula adecuado, pero muchos de estos eran selectivos, pero cuando vamos al índice de sincronía vemos que, aunque tengamos criterios adecuados, el índice de sincronía no es bueno, es 1,68, y solamente 55,6%, es decir, un solo de estos 18 pacientes tuvo un índice de sincronía que era inferior a 0,4. Es decir, cuando nos vamos muy a la hemirrama posterior, la posibilidad de tener un índice de sincronía adecuado es bajo. De todas formas, esto queda para discutir, porque muchas veces cuando vemos en un hemibloqueo anterior izquierdo nativo, hacemos un índice de sincronía, y esto pasa mucho, y muchos de estos pacientes no tienen disfunción ventricular izquierda tampoco. Cuando clasificamos las cosas un poco diferentemente, de forma diferente, es decir, que en vez de partir de la morfología del QRS, partimos del índice de sincronía, es decir, cuando tomamos los pacientes que tenían índice de sincronía inferior a 0,4, que eran sincrónicos, vemos que la mediana era de 0,26, que el eje es de 21 grados, y que tenemos muchos pacientes, una buena proporción de pacientes, cuando tenemos un índice de sincronía inferior a 0,4, la probabilidad que tengamos, si atornillamos lo suficientemente la sonda en el septum interventricular, la probabilidad de que tengamos un buen tiempo entre la espícula y la espícula y la RM6 es alto. Aunque no nos cambie mucho la selectividad, y vemos que la mayoría, los pacientes que tenían índices sincrónicos, la gran mayoría estaban en la rama izquierda proximal, un porcentaje de 30% estaba en la hemirrama posterior, y muy raro que estuviese en la hemirrama posterior cuando tenemos un índice inferior a 0,4. Si tomamos solamente los selectivos, no selectivos, vemos que no cambia demasiado, vemos que los porcentajes se mantienen, es decir que sobre todo cuando tenemos parecería que el tener un índice de sincronía inferior a 0,4 nos está llevando la sonda sobre todo a la zona de que es la rama izquierda proximal, y nos aleja un poco de lo que es la hemirrama posterior sobre todo. Cuando vamos al otro caso, que es que los pacientes que tienen índice de sincronía menos adecuado, tomamos la mediana, vemos 0,62, y vemos que en estos casos tenemos menos probabilidad de tener un índice de espícula entre la espícula y el V6 inferior a 80 milisegundos, vemos que el porcentaje de captura selectiva sigue siendo parecido. Pero cuando vamos hacia dónde se fue la sonda, vemos que se fue mucho más hacia la hemirrama posterior, más o menos el mismo porcentaje hacia la hemirrama posterior, y muchísimo menos que se fue a la parte proximal de la rama izquierda, y dividiendo si tenían imagen selectiva o no selectiva, no vemos grandes diferencias. Entonces, lo que quería, después, posteriormente, quise ver qué pasaba entre el intervalo, entre el retardo entre el septum y la pared lateral. Sobre todo esto yo no lo había buscado inicialmente, lo busqué sobre todo escuchando hablar a Claudio, que hablaba de este tema. Entonces tenía los sincromas y me dediqué a medir el tiempo de retardo entre lo que es la onda azul, que eso es el D2, y la roja, que es el B6, y medir el retraso entre uno y otro, que en milisegundos como lo da el aparato. También, buscando en la rama izquierda proximal, la rama anterior y la hemirrama posterior, vemos que
mientras más nos vamos para la morfología de rama izquierda proximal, en general el retraso es muy corto y la distribución de los retrasos también es corto. Y si nos vamos hacia las otras morfologías, vemos que el retraso más o menos se mantiene, tal vez un poco más largo en la hemirrama posterior, pero la distribución, el intervalo de la distribución de estos retrasos es mucho más largo, sobre todo en la hemirrama posterior, probablemente porque es una estructura también mucho más grande que lo que es la hemirrama anterior o la rama izquierda proximal, que son lugares bastante determinados para ir a buscar la estimulación, con respecto a la hemirrama posterior, que es mucho más grande. Cuando busco lo mismo, tomando en cuenta el índice de sincronía, más o menos veo algo parecido, es decir, que cuando tengo índice de sincronía inferior a 0,4, la distribución, el índice, el retraso es mucho más corto, casi no hay retraso, y la distribución, el intervalo de confianza de la distribución de estos intervalos es también mucho más corto. Es decir, que tenemos, para cuando es sincrónico, más o menos me da 4 milisegundos, 7 milisegundos, pero puede de 1 a 10 en el caso del no sincrónico, de 1 a 5 en el caso del sincrónico. Y acá lo vemos en la distribución, que la distribución es bastante larga. Cuanto a lo que hago, combino todo eso, lo que veo es que cuando tenemos una rama anterior no sincrónica, vemos que realmente los intervalos son bastante largos. Cuando vamos a una morfología de rama anterior pero sincrónica, esto como que nos achica los intervalos de distribución. Para la rama, cuando tenemos una morfología de rama izquierda proximal, no veo tanta diferencia, tal vez un poco menos un poco más largo el intervalo de distribución, pero más o menos es bastante parecido, y en la hemirrama posterior vemos que los intervalos de distribución son bastante largos, y acá vemos cómo varía de lugar en lugar el retraso entre la pared septal y la pared lateral. Entonces, estos son algunos casos que quería mostrar. Esto, por ejemplo, un electro que hicimos en un paciente que nos quedó morfología de la rama izquierda proximal. Entonces, ¿qué vemos? Que tenemos un eje de -3, un QRS de 125, vemos acá la espícula, todas las morfologías del QRS. En este caso, el electro está a mí me parece que está bien, pero no tenemos morfología de R', ponemos más una morfología en electro casi normal. Y cuando vemos el Syncromax nos da 0,31 en este caso, y el retraso entre el septum y la pared lateral era de 3 milisegundos. Cuando vamos a una estimulación de la hemirrama anterior, es decir, que vemos onda R predominante en todas las que es las derivaciones inferiores, vemos que en este caso el QRS va de la mano de la estimulación, la duración del QRS es buena, pero sí tenemos una morfología de R' en B1, y cuando vamos a Syncromax, en este caso Syncromax quedó bien, con un retraso entre la pared lateral de -5, es decir, que se retrasó un poco el circuito derecho, que bueno, como vemos acá, por una R', hay un retraso en el pequeño circuito, el circuito derecho, con respecto a la activación de la pared, el circuito izquierdo, que es la pared lateral. Cuando vamos a la hemirrama posterior, este es un caso que está bien, no quedó perfecto, queda un poco de muscular. Cuando vamos acá tiene como una onda delta, como queda un poco muscular, pero tenemos una R' en B1, y el retraso entre la espícula y la onda R es corto, pero cuando vemos, a pesar de todas estas cosas en la morfología, está muy bien, el eje va de la mano con eso, -30 grados, y el síncrono nos quedó en 1,86. Con un retraso entre el septum y la pared lateral, que en este caso, como quedó bien, sigue siendo corto. Entonces, en conclusión, el análisis del Syncromax nos muestra que la captura de la rama izquierda proximal permite tener una mayor proporción de pacientes con tiempo espícula entre la R y B6 óptimo, y un índice sincrónico en una gran proporción de pacientes. Por el contrario, cuando nos vamos al fascículo posterior a la rama izquierda, esto sería menos adecuado si consideramos
sobre todo el índice de sincronía, pero todavía queda por establecer si realmente esto tiene un impacto clínico sobre la evolución alejada de los pacientes. Estos pacientes van a tener más insuficiencia cardíaca, van a tener una peor función, fracción de eyección en el seguimiento. Esto no queda claro, es que los pacientes que tengan un retraso más, un gran retraso entre el septum y la pared lateral, esos podrían ser los pacientes que tal vez vayan a tener peor evolución. Eso queda por determinar. Tal vez en cuanto, como en el caso que yo mostré, que no quedó mucho retraso entre el septum y la pared lateral, probablemente no tenga consecuencias eso, pero bueno, queda por determinar. Y que la utilización de Syncromax podría facilitar la localización del sitio más adecuado para implantar la sonda de estimulación. Y esto lo estamos nosotros evaluando en un pequeño estudio piloto prospectivo para realmente ver si es verdad esto que vimos en forma retrospectiva. Entonces, lo que estamos haciendo es un pequeño estudio. La idea es hacer unos 60 pacientes, 30 pacientes por grupo, que lo que decimos antes de hacer el procedimiento, o lo hacemos guiado como electro, como hemos hecho siempre, o metemos el Syncromax en la sala y buscamos el sitio mejor sitio de estimulación, utilizando también el índice de sincronía. Y después lo que queremos ver es si esto nos reduce la cantidad de lugares que vamos a buscar para hacer el implante de la sonda, si tenemos el tiempo entre la duración de intervalo de la espícula y la onda R, los intervalos de espícula adecuados, el tipo de captura y el índice de sincronía también como qué es lo que podemos obtener. Porque de todas formas, aunque a los pacientes les hayamos hecho un implante con electrocardiograma, le hacemos un índice de sincronía luego del procedimiento para saber cómo quedaron al final. Todos los pacientes tienen un Syncromax al final, al otro día o luego del procedimiento. Pero intraprocedimiento son los pacientes que nada más decidimos hacerlo con guía por Syncromax o que se quedó aleatoriamente asignado a guía por Syncromax. Por ahora tenemos ya hechos unos 40 pacientes. Esto más o menos hemos tenido, tenemos una gran proporción, 60%, entre 60 y 80% son bicamerales, la edad media más o menos entre 70 y 79 años. En muchos pacientes, la fracción de eyección, la media es normal, 60% para el 61% para los dos grupos, y vemos que hemos hecho PACE temporario. Acá quiero hacer una salvedad, no es que a todos le pusimos un PACE temporario, pero en muchos casos cuando el paciente da un bloqueo de alto grado, lo que hacemos si tenemos que poner un marcapaso doble cámara, ponemos la sonda auricular en el ventrículo, que eso nos sirve para hacer estimulación temporaria, y buscamos el sitio de estimulación con el catéter, ya sea el C315 o los Electra, buscamos el lugar. En realidad, cuando uno tiene que buscar el lugar de estimulación, esto no es un procedimiento de hace pim pam pum, que quedó, listo, ahí está, atornillo, rapidito, 5 minutos, terminamos. A veces uno tiene que tener paciencia, buscar un par de lugares, y hasta que logra la morfología que parece más adecuada. Cuando tomamos la media de los Syncromax antes del procedimiento, la media de los pacientes que tenían electrocardiograma tenían 0,58 y 0,68 en el caso de los Syncromax. Bueno, entonces esto es lo que quería presentarles y les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Fabián, muy bonita la presentación, montones de cifras. La verdad que es la forma de corroborar esto, y hay dos o tres cosas. Ahora, mientras Alejandro hace su presentación o sube Sí. su presentación, es interesante lo de la desviación hacia la izquierda, porque en los bloqueos rama izquierda, que son asociados a desviación hacia la izquierda, hay muchísimos trabajos demostrándolo. La evolución es peor de aquellos bloqueos rama izquierda que no tienen desviación hacia la izquierda. Se asocian no a más mortalidad, sino a más insuficiencia cardíaca. Es decir, los bloqueos rama izquierda con desviación hacia la izquierda tienen siempre menor fracción de eyección, notoriamente menor fracción de eyección, que lo que tienen un eje normal o lo que tienen
imagen de mi bloqueo posterior. Muy impresionante, tus electros son muy angostos y yo creo que se parecen mucho a una estimulación isquiana, ¿no? Así que creo que estás mucho más cerca del fascículo de aquí que de la rama izquierda. Y en cuanto al trazado que mostraste, que me pareció interesante, efectivamente están como desacoplados, pero al revés, por eso no tienen traducción clínica, porque el hemibloqueo izquierdo anterior lo que produce es que retarda el ventrículo derecho de la activación. Entonces, eso repercute en pequeños circuitos, no en la fracción de dirección de la activación. Por eso, por ahí clínicamente es pobre, pero bueno, no se mete con el ventrículo izquierdo, entonces por eso no hay un impacto clínico importante. Alejandro, ¿estás con lo tuyo? Muchas gracias, Fabián, muy interesante. Ya le vamos a dar paso al panel después de la presentación de Alejandro Bueno, para que los del panel, No, bueno, no, entonces Andrés, por favor, tu presentación. Y vamos, después le damos a todo el plantel que sus comentarios. vamos. Entonces, antes que nada, agradecerle al grupo de estudios de Syncromax por la oportunidad de participar con un panel tan ilustre. Parabenizar al doctor Azari por su elegantísimo trabajo. Inclusive me da ganas de ofrecerle mi centro por si quiere tornar su estudio en multicéntrico. Realmente es un estudio muy elegante, muy atractivo. Y lo que me toca hablar a mí es sobre los riesgos y complicaciones de la estimulación de la rama izquierda. Lo que yo voy a mostrar es bastante más dramático que lo que el doctor Fabián Azari nos presentó. Entonces, así, la estimulación del sistema de conducción, el Conduction System Pacing, o que contiene conceptualmente la estimulación la estimulación de la rama izquierda, surgieron entonces como alternativa de la punta del ventrículo derecho. Y la sistema de conducción, a pesar de que se equipara con la terapia de resincronización, que conceptualmente no es una resincronización fisiológica, obviamente, es atractiva porque resulta en una contracción, en una actividad electromecánica absolutamente más parecida con la intrínseca o nativa de lo que los otros tipos de estimulación. Pero nos toca hablar de las complicaciones del procedimiento. Yo fui a buscar la base de datos del MELOS, que es un registro multicéntrico, observacional, más o menos unos 2.500 pacientes, acompañados por un periodo de casi 3 años, pacientes con una edad media de 74 años, la mayoría mujeres, aproximadamente uno de cada 4 de ellos con insuficiencia cardíaca, y ese grupo europeo tuvo el éxito en la estimulación de la septado profunda del área de la rama izquierda en 92% de los casos, en cuanto para la insuficiencia cardíaca fue menor y cayó para alrededor del 80% de los casos, con una tasa de complicaciones de aproximadamente un poco más de uno de cada 10 pacientes. La mayoría de esas complicaciones eran complicaciones específicas de la ruta transeptal ventricular del electrodo de estimulación, que en nuestra experiencia es lo que coincide con nuestra práctica y es lo que le voy a mostrar a ustedes. ¿Qué es lo que nos gusta ver en la estimulación fisiológica? Nos gusta ver esto aquí, nos gusta ver el electrodo entrando perpendicular al septo. Si traemos las imágenes del Syncromax, complejos QRS extremadamente pequeños y con curvas absolutamente sincrónicas que nos digan que estamos exactamente encima del sistema de conducción. Y aquí electrogramas electrogramas intracavitarios relacionándose con el electrocardiograma de superficie. Eso es lo lindo. A veces, para llegar a eso, tenemos que pasar por otras situaciones. ¿Cómo podemos evitar las complicaciones? Lo primero es conocer absolutamente los materiales, porque cada casa fabricante nos ofrece materiales con aplicaciones y versatilidades diferentes. Tenemos vainas preformadas, vainas deflectibles, tenemos electrodos convencionales, o sea, que usan el estilete, el cual podemos moldearlo. Tenemos electrodos que no eran diseñados para eso, pero fueron dedicados
a la estimulación del sistema de conducción, como es el Select Secure 3830, dependiendo un poco también de la práctica y de la capacidad del operador, la necesidad del mapeo con soporte de electrofisiología versus mapear con electrodo o inclusive el mapeo integrado dentro de la vaina, como es el sistema Abbott. Hoy en día tenemos el único electrodo aprobado por la FDA, que es el electrodo Medtronic, el Select Secure 3830, y todas las actividades que hacemos con los electrodos se comparan a ese padrón. Si seleccionamos aquella tabla que mostré en el slide anterior, vemos que obviamente el electrodo Select Secure tiene un design absolutamente diferente, es un cabo filamental único, versus los otros de Biotronic, Boston y Abbott, que son guiados por catéter guía, tiene varias representaciones y varias longitudes, es extremadamente más fino, de aproximadamente 4 French, comparado con casi 6 French de los otros convencionales. Uno de los que hemos usado más, que es el Abbott, tiene casi 6 French, 5.8, con la hélice expuesta fija, comparado con la retráctil de los otros fabricantes. La distancia también del electrodo hasta la punta, 1.8, en el Abbott es 2, por ejemplo. Su composición química, poliuretano para externa, en realidad, para el Select Secure. Abbott en el otro extremo tiene el Optim, por ejemplo. Y una característica que sí los iguala es que el número límite de rotaciones para penetrar el septo, tanto en el Select Secure en un extremo cuanto el Abbott en el otro, no tienen un límite preespecificado, en cuanto el electrodo de Biotronic sí tiene, inclusive el número es variable para cada longitud, es 17 para cuando el electrodo tiene 45 centímetros, pasa para 21 para cuando tiene 53 y pasa para 25 cuando tiene 62 o 65, no me acuerdo. Y 30 vueltas es lo que le podemos dar al Ingevity de Boston. De la misma forma, como dije, knowing all the angles es la mejor forma de evitar complicaciones. También tenemos que saber cómo utilizar el electrodo para transformarlo en un elemento penetrante. También cada marca tiene su característica. El electrodo de Biotronic hay que trancarlo con la campánula. En el electrodo de Boston tenemos que hacer una cirugía prácticamente para amarrar un dispositivo que se utiliza para sepultar los electrodos para poder fijar y evitar la rotación del conductor interno sobre el externo, en cuanto el Abbott utiliza la llave de fijación y de exposición de la hélice. De la misma forma, como el doctor Azari comentó, la primera complicación, una de las más frecuentes, y para la cual debemos estar siempre prontos cuando el paciente tiene algún disturbio de conducción intraventricular, es colocar el electrodo atrial en el ventrículo como backup, como está mostrado en las imágenes a la izquierda. También si utilizamos una vaina como la de Abbott, que tiene actividades, tiene electrodos en su punta, la propia vaina nos da el soporte de estimulación, o cuando, por ejemplo, en el caso de la derecha, este caso quedó bonito, pusimos un electrodo de desfibrilador en posición paragiciana, guiado por Synchromax. Y les pido a ustedes que graben la imagen de ese video, porque para llegar en ese punto donde nos quedó lindo, pasamos por muchas cosas, y muchas de las cosas que voy a presentar en este momento vienen de ese caso que ustedes están viendo ahí. Por ejemplo, entonces, una de las más temidas es la perforación transeptal aguda al ventrículo izquierdo. En el MELOS, la incidencia fue de 3.7% de los casos. Se considera la perforación septal una de las mayores preocupaciones. Con todo, sería benigna y no se asociaría con un resultado tan desfavorable. Nosotros creemos que conocer la estructura del septo preprocedimiento ayuda muchísimo
a planear el procedimiento, sobre todo cuando vamos a utilizar el material y vamos a saber qué tipo de electrodo, la distancia entre ánodo y cátodo, sumado a la hélice, ¿tá? Para inclusive planear si vamos a entrar en una forma más perpendicular al septo o si en una forma más oblicua. Como les pedí a ustedes que graben la imagen, vemos que en este caso, el mismo paciente, en un momento anterior, durante el posicionamiento, perforamos el septo y el contraste entra en el ventrículo izquierdo y, bueno, y es eyectado. Hay herramientas o métodos descritos en la literatura para reconocer la perforación transeptal aguda al ventrículo izquierdo. Uno de ellos es utilizar la corriente de lesión durante mapeo unipolar. Les pido a ustedes que vean la imagen roja, la corriente roja, en relación a la línea amarilla. Vean que al inicio del video, el video está haciendo un loop, está repitiendo, la curva de lesión pasa por arriba de la línea amarilla, y después, a medida que vamos entrando y penetrando y perforando y transfixiando hasta la cavidad, la corriente de lesión cae. Parámetros electrofisiológicos que nos indican eso ahí es la reducción de la impedancia en unipolar a menos de 500 ohms, como les dije a ustedes, la pérdida de la corriente de lesión y también el aumento repentino en el umbral de captura. Eso está descrito en la literatura también, inclusive con señales electrocardiográficas. La literatura nos describe dos tipos de perforación, la completa y la parcial, donde la hélice sería solamente la culpada. Cuando la perforación es total, hay una desaparición de la corriente de lesión y una inversión de la señal en unipolar. Cuando es apenas la hélice la que está perforando, que acontece más o menos en 1 de cada 3 casos de las perforaciones, la señal se mantiene, es un tipo 2 más de un tipo difásico. Cuando la impedancia cae abajo cae abajo de 500 es señal de perforación. Cuando se aproxima de los 400 ohmios es prácticamente 100% específica de que perforamos el septo, y una parte del componente del electrodo está libre en la cavidad del ventrículo izquierdo. Como les dije a ustedes, una otra forma de corroborar es parando el procedimiento y haciendo una ecografía dentro del acto operatorio. Entonces, muchas veces las perforaciones no son detectadas, los parámetros están todos bien durante el implante y nos sorprende en un segundo momento. Y era lo que estábamos discutiendo con el doctor Azari antes de comenzar el Ateneo, que una de las teorías que nos hace pensar que eso puede ocurrir es la retención de fuerza elástica, inclusive dentro de la vaina, y en el momento que cortamos la vaina, esa fuerza elástica se suelta y el electrodo taladra y avanza un poco más en el septo, y nos encontramos con esas imágenes en un segundo momento. Otra complicación, resalto que todos los casos que son presentes aquí son casos nuestros, de nuestro centro. Yo quiero pensar que es porque, como dijo el doctor Zuluaga, estamos en un centro de alto volumen, donde hacemos aproximadamente entre 6 y 10 fisiológicos por semana. Entonces vemos mucha cosa y tenemos asociado a eso, obviamente, un alto número de complicaciones. Otra complicación descrita es el atrapamiento de la hélice, el llamado entanglement, que se observa en menos de 1% de los casos. Nosotros tuvimos uno en una tentativa de reposicionar. La hélice simplemente se deshizo, quedó prácticamente como una punta de lanza, y el electrodo, a pesar de que tuvo un aumento brusco del umbral, y eso un poco condenó a la batería del generador, el paciente está estable, y ese electrodo está ahí en su posición hasta hoy, manteniendo los mismos parámetros que tenía en el momento que salió de la cirugía. Por fin, dentro de la ruta transeptal, obviamente el riesgo de lesión vascular existe,
Entonces, tenemos eventos de perforación de coronaria, que es el caso de la izquierda, y vean también de nuevo la figurita, es el mismo video del mismo paciente, donde también durante la retracción y la inyección de contraste, porque estábamos retrayendo el electrodo después de la perforación, y buscando un nuevo sitio, nos encontramos con esa sorpresa de esa perforación desatributaria del sistema vascular. Entonces, eso ahí obviamente es un señal preocupante, pero que a principio no tiene complicaciones hemodinámicas agudas. La literatura, hay algunos casos descritos, no está correctamente definida la incidencia, no hay muchos casos relatados, nosotros tuvimos 2, y es asociado inclusive a la fuerza que se aplica en la jeringa en el momento de la eyección del contraste. Sería una de las causas potencialmente causantes de ese infringement vascular. Por fin, esta imagen fue motivo del Ateneo del año pasado, del último Ateneo del año pasado, donde mostramos ese caso, que también fue publicado, del efecto telón, o sea, que le pusimos nosotros el nombre de efecto telón, una pseudopuente intramiocárdica causada por la fijación de la hélice. Esa paciente, el electrodo, la hélice del electrodo, en cada sístole comprimía y cerraba la coronaria descendente anterior, causando angina en la paciente, lo cual nos obligó a hacer el reposicionamiento 24 horas después. Hicimos el servicio de hemodinámica, la imagen de la izquierda es meramente ilustrativa de cómo se hizo con protección de la coronaria y un stent de ruptura de coronaria, y como acreditamos mucho en la estimulación fisiológica, el electrodo que fue colocado simplemente un poquito más para abajo, en posición septal profunda, un poquito para abajo de donde estaba el original. La paciente está en excelentes condiciones clínicas hasta hoy, con su fracción de eyección preservada y con una excelente evolución clínica. Creo que ya es las últimas de las complicaciones. Tuvimos una síndrome de Twidler con un marcapaso fisiológico, también es caso de nuestro servicio, una paciente demente, una paciente institucionalizada por demencia, y que llegó con estimulación del bolso del sedador, y cuando en realidad se hicieron los parámetros, obviamente no tenía captura, no tenía nada, no tenía ninguna señal de evidencia, fuimos a hacer una ecografía, nos encontramos con artefactos que parecían electrodos, le hicimos el rayos, y para nuestra sorpresa la paciente había hecho un Twidler de su sistema de estimulación fisiológica. El electrodo es este que está aquí en el medio, fue retirado y colocado en un sistema convencional. La imagen de la derecha es una imagen de la literatura, no es obviamente el caso, porque es un corazón porcino. Entonces, por fin, en concordancia con la presentación del doctor Azari, si creemos que hay lugar para la estimulación paragiciana guiada por un detector de sincronía como es Syncromax. El MELOS dice que la principal prueba racional que sustenta la estimulación fisiológica es angostar el QRS, pero yo creo que inclusive el propio MELOS, en realidad un editorial de Brignole sobre el MELOS, dice que con los resultados que ellos tuvieron de un QRS de 137 en media para los pacientes con corazón normal, 145 para aquellos que tenían alguna historia de conducción previo. Entonces, porque la principal consecuencia de la estimulación muchas veces con Syncromax, como el propio doctor Azari mostró, es el aumento del QRS. Entonces, nosotros acreditamos que sí,
y sobre todo cuando pequeños movimientos en centímetros nos pueden llevar a producir un tipo de lesión u otro, traer un tipo de complicación u otro. La guía intraoperatoria en tiempo real con Syncromax con certeza es un elemento que va a nos ayudar y nos va a dar mayor seguridad a evitar justamente el número de tentativas de buscar aquel QRS más estrecho, porque lo que importa no es la duración, a mi ver, por lo menos no es la duración del QRS, sino la coordinación del QRS. Entonces, para los que podrían preguntar si las complicaciones van a comprometer el desarrollo del conduction system pacing, yo creo que no, que la tasa de complicaciones es una preocupación, como es una preocupación en cualquier procedimiento. Aparentemente o estadísticamente es mucho mayor que con los modos de simulación convencionales, pero probablemente eso tiene que ver mucho con las herramientas no adecuadas, con el entrenamiento no adecuado y con el entusiasmo que estamos yendo a la búsqueda de ese QRS tan estrecho, cuando teniendo métodos más simples y intraoperatorios podrían nos hacer reducir el número de tentativas y por eso disminuir también el número de complicaciones. ¿Los pacientes corren riesgo con una tecnología innovadora no probada? No. Y eso también vale para el Syncromax. Muchas personas no lo usan porque no lo conocen. No. Y el balance entre riesgo y beneficio favorece la estimulación del sistema de conducción como alternativa segura, inclusive al GIS, y la estimulación del sistema de conducción guiada por Syncromax se torna más segura todavía porque, como les dije, creo que es la tercera vez que lo repito, se reduce el número de tentativas. Yo creo que estamos en un momento de hacer camino, como dice Antonio Machado, haciendo camino al andar. Creo que eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés. Excelente la presentación, muy buena. Una imaginería, una colección de imágenes muy buenas, muy buenas. La calidad de tu radiología es excelente y es muy fácil. Así, imagínate si con esa calidad de imagen puedes cometer errores, porque puede ser diferente. Y una cosa yo no sabía esto de la perforación de la coronaria, pero es muy peligrosa la perforación, la ruptura de una coronaria. Lo que está descrito, a mí me pasó una vez haciendo ablaciones en chicos pediátricos, la oclusión de una coronaria va a ser en un corazón sano, normal. Cuando más sano es el corazón, peor es la consecuencia y en general va a seguir de muerte. Tiene unos casos publicados Sosa y de Mincor, de una chiquita que le tuvieron que hacer trasplante cardíaco porque hizo un infarto masivo con la oclusión de la escena interior. Como que no es una cosa inocua y es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Ya el hecho de tal vez de tener que hacer un implante con una coronariografía es complicado. Bueno, vamos a dar el paso al plantel de expertos que va a preguntar. Alejandro Ventura, ahí te veo muy ávido por hacer una serie de preguntas. Alejandro, tu Bueno, antes que comentario nada sobre ambos. bueno, ¿se me escucha bien ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, antes que nada quería felicitar a los dos expositores, la verdad que brillantes las exposiciones y agradecer a Exo y a Claudio que la invitación a participar. Yo quería hacer una reflexión, una pregunta a los dos expositores. La evolución de que estamos siendo testigos, ¿no es cierto? Como decía Andrés, que se hace camino al andar, la verdad que estamos siendo testigos de un cambio de paradigma. Estamos viniendo todos de haber vivido una experiencia de implantar marcapasos en el ápice del ventrículo derecho, una cirugía totalmente simple. Diríamos, por supuesto que no hay ninguna cirugía que no tenga complicaciones, pero era una cirugía que la hacían los cirujanos generales, los cardiólogos y los electrofisiólogos. Estábamos con un electro ahí al lado, sin grandes complejidades y sin grandes complicaciones realmente.
con unos resultados que sí habían algunos casos en los cuales la evolución no era favorable, especialmente los pacientes que tenían función ventricular en el límite y que tenían una carga de estimulación ventricular importante en las 24 horas. Y bueno, entonces la evolución de la medicina nos lleva a la búsqueda de la estimulación fisiológica. Yo lo que veo ahora es que estoy presenciando una experiencia que realmente se están dando, no diría los primeros pasos, pero que se está evolucionando y que existe realmente un menú de posibilidades, porque como decía el doctor Azari, me quedó una expresión que cuando él mostró un electro que dijo, nos quedó de tal manera, es como que uno no sabe, cuando entra a hacer el implante, uno no sabe con qué se va a encontrar, ni si va a estimular bueno, el HIP aparentemente ya no se los busca, pero como dijo Claudio, también parece que a veces están muy cerca del GIS, o van a estimular el GIS, o se va a estimular el tronco de la rama izquierda, o el área de la rama izquierda, o en un fascículo. Realmente me da la impresión de que cuando eh, entran a una cirugía, a un implante, no saben, o por ahí estoy equivocado y ahí va mi pregunta, no saben qué es lo que van a encontrar y en qué va a terminar eso. Realmente me pregunto si la gran complejidad que tiene esto, si se justifica y a dónde nos va a llevar, ¿no es cierto? Porque en el último consenso de estimulación del sistema de conducción, hay un índice de perforación septal de hasta un 14%, y en el seguimiento hay una pérdida de captura de la rama izquierda hasta un 11%. Entonces quedan estimulando el septum. Entonces, si realmente, ¿qué piensan del futuro, no es cierto? Si se justifica algo tan complejo y en qué va a terminar esto. Bueno, esa es mi pregunta. Fabián, ¿en orden contestar algo? Sí. Con respecto a cuando uno empieza al principio, nosotros cuando empezamos no sabíamos para dónde íbamos, esa realidad nos estábamos habituando al material, al catéter y y a la anatomía, y bueno, pero bueno, con el tiempo nos fuimos habituando y uno cuando ve, nosotros tenemos la impresión que yendo para hacia la rama izquierda aproximada tenemos mejores resultados, y cuanto vemos el porcentaje de pacientes que van para la rama izquierda proximal, vemos que tratamos de llevar la mayoría para ahí y lo buscamos, y entonces cuando hacemos eso, uno más o menos, uno cada vez a medida que hace más se va dando cuenta hacia dónde está yendo y qué es lo que tiene que buscar. Seguro que hay algunas limitaciones que están impuestas un poco por la anatomía de los pacientes, porque según los pacientes que empezamos a hacer al principio eran mucho más simples que los que estamos haciendo ahora. Nos permitimos ir con pacientes con cavidades más grandes, con pacientes que estaban en bloque AB completo, antes tratábamos de no hacerlo porque teníamos, nos da un poco de frío el tiempo que lleva a buscar la sonda, todo eso, pero bueno, uno se va adaptando, y después las limitaciones que impone tal vez los catéteres. Muchas veces uno sabe que tiene que ir a cierto lugar y el catéter no quiere ir a ese lugar, y estamos empezando a hacer como probablemente ustedes hicieron con la resincronización al principio de todo. Aparte, también me gustaría decir que alguien me diga qué es un electro que quedó bien en la resincronización. No creo que alguien me pueda decir dos opiniones parecidas que me digan este electro paciente resincronizado con una estimulación biventricular quedó bien. No creo que nadie me pueda decir qué es eso. Uno cuando hace esto, mide ciertos parámetros y sabe que está estimulando la rama izquierda o cerca de la rama izquierda,
y está mucho más definido que lo que estaba definido al principio de la estimulación ventricular, me parece. Es mi opinión, pero bueno, probablemente esto está buscando un lugar. Nosotros estamos participando en un estudio multicéntrico acá en Canadá que se llama LEF-HF y que está randomizando pacientes a estimulación apical o la rama izquierda con bloqueo auriculoventricular de alto grado. Es decir, no está, la respuesta no está. Uno trata de hacerlo porque cree en esto, pero la respuesta final no está todavía. Gracias, Fabián. Andrés, yo les voy a pedir por favor a todos, así que podemos agilizar más, que sean breves en las preguntas y breves en las respuestas, porque así a ver si podemos hacer participar al público con preguntas y respuestas. Andrés, tu comentario acerca de la pregunta. Gracias por la oportunidad. Inclusive el doctor Leo en la platea tiene la mano levantada. Pero rapidito, yo creo que así, la estimulación cardíaca artificial resuelve el problema eléctrico y hemodinámico del paciente y crea un problema mecánico para el corazón. Eso es fato. Entonces, cuanto más aprovechemos lo que la naturaleza nos entrega para la estimulación cardíaca y la sincronía electromecánica, mejor. De ahí el objetivo de las ramas de la estimulación del área de la rama izquierda, de la estimulación fisiológica como un todo. La segunda cosa es que durante 20 años hicimos el ODE a la estimulación cardíaca, que depende de la patología de base, depende de la anatomía del paciente y depende de lo que nos encontramos en la venografía. Entonces no es justo también que en 2 años, 3 años, 5 años le condenemos a la estimulación fisiológica, porque ella depende exactamente de las mismas cosas. Depende de la patología de base, depende de la anatomía del paciente, espesura de septos, fibrosis, etcétera, etcétera, y también de los y acepto complicados parámetros electrofisiológicos. El implante tiene 2 momentos. Tiene un momento anatómico, donde aterrizamos el landing zone, si lo encontramos o no, y la segunda, dependiendo de dónde penetramos, los parámetros electrofisiológicos o de captura que vamos a encontrar. Entonces, si la respuesta si la pregunta es una pregunta binaria, sí o no, sí, dependemos mucho del paciente. Ahora, si eso, y no sabemos lo que vamos a encontrar. Ahora, si eso nos hace desistir porque el procedimiento es difícil, no. Porque yo creo que todos, a veces estamos en la punta y el umbral está alto, tenemos que girar para el septo, en fin. Entonces, yo creo que inclusive me arriesgaría a decir que eso es lo que hace nuestro día a día desafiador. Muchas gracias, Andrés. Emilio, Logarto, ¿algún comentario, preguntas sobre ambos? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Hola, muy buenas las presentaciones. Muchas gracias a los 2 exponentes. La verdad que muy bien, excelente lo que expusieron. Yo tengo algunas consideraciones en relación a algunas cosas, en relación a lo que es estimulación fisiológica. Yo sigo mucho, siguiendo un poquito la línea de Alejandro en relación a la complejidad del procedimiento. Me parece que estamos cada vez complejizando más un procedimiento que debería de ser cada vez más simple y que deberíamos hacerlo más rápido, pero me parece que no es un tema de el material que usamos, ni las vainas, ni los catéteres, sino es el procedimiento en sí. Me parece que estamos errando, o en general se está errando, lugar de estimulación por creer o por seguir las directivas muchas veces de los mismos médicos que están sponsoreados por las compañías. Y muchas veces eso nos complejiza el procedimiento, achica la cantidad de personas que pueden hacer los procedimientos, lo cual eso dificulta más y hace que seamos cada vez menos lo que hacemos estimulación fisiológica, en vez de ampliarlo para que cada vez lo puedan hacer más, por lo difícil que resulta. Si ustedes ven el cuadro que se presentó en el último consenso, como criterios de éxito de estimulación de rama izquierda, es extremadamente complejo. Es muy complejo de seguir y tiene una alta tasa de complicaciones. Pero eso yo creo que no está relacionado con la vaina o con el catéter, sino probablemente, de hecho, cuando uno habla
de estimulación de rama izquierda. Al principio se hablaba de estimulación de rama izquierda, pero como es tan difícil hacer la estimulación de rama izquierda, ahora se habla de estimulación del área de la rama izquierda. Es como que ampliamos y metimos en una bolsa un poco más grande muchos conceptos, porque es muy difícil. Está pasando lo mismo que pasó con la estimulación del GIS. Cuando en el mundo se hablaba de lo religioso, que era la estimulación selectiva, y después eso fue cambiando debido a la alta tasa de complicaciones y la imposibilidad de hacerlo. Yo creo que hay un tema que todavía no se replanteó en el mundo, que es la sincronía eléctrica. Nadie, así como no se puede definir qué es un electro normal en la sincronización, nadie puede definir qué es sincronía eléctrica, porque un electrocardiograma no lo puede decir hasta el momento. Y mi pregunta es, ¿ustedes creen que esta evolución que estamos teniendo con la rama izquierda, o con la nueva técnica de la rama izquierda, nos va a llevar a una técnica un poco más pulida, sabiendo lo complicado y la cantidad de criterios que tiene y la alta tasa de complicaciones? ¿Alguien quiere contestar? ¿Está bien? Primero, vamos a ir al orden. Cada uno tiene que ir buscando el setup que más le conviene. Nosotros yo no soy electrofisiólogo, no trabajo en una sala de cirugía, trabajo en una sala de electrofisiología, trabajo en una sala de cirugía con un CR portátil y un electrocardiograma de 12 derivaciones que conecto 6 derivaciones conecto las precordiales B1 y B6. Y tengo una enfermera que está haciendo hoy un marcapaso conmigo y después de la cirugía se va a hacer una vesícula biliar. Entonces, tengo un setup bastante particular y hemos simplificado al máximo el procedimiento, es decir, que más o menos 60% de nuestros procedimientos duran menos de 60 minutos para un doble cámara. Es decir, que no estamos tampoco tan largos en la duración del procedimiento, pero bueno, uno tiene que separar lo importante de lo imprescindible. Entonces, nosotros tratamos de hacerlo lo más simple posible, buscar la morfología del QRS en las derivaciones inferiores, y si buscar una morfología que parece al principio de la estimulación la rama izquierda proximal, y después miramos el tiempo de estrespícula y el B6. Si tenemos una onda prima en B1, mejor. Tratamos de hacer un par de intentos para obtenerlo, pero si no lo obtenemos, si tenemos un eje eléctrico adecuado, con un tiempo entre espícula y B6 adecuado, estamos también muy contentos, y si la morfología de la duración del QRS va de la mano con eso, mejor todavía. Y el Syncromax ayuda porque uno tiene menos ambigüedad hacia dónde ir a buscar y hacia dónde localizarse. ¿Ves? Está Leo ahí arriba que quiere contestar, Claudio. Hola. Buenas. Bueno, perfectas las presentaciones. Yo trabajo con Fabián, yo soy la rama práctica, Fabián es la rama teórica y científica. Yo les voy a contar un poco para desmitificar todo esto. Yo terminé mi formación en marcapasos, no sé, 3 meses antes de la pandemia. Es decir, yo soy la primera generación mundial de rama izquierda, tengo más rama izquierda hecha que marcapasos normales. Les cuento así, digamos, tengo la suerte de tener formación de hemodinamista, digamos, y hacer cardiopatías congénitas en el pasado. En el caso número 13-14, bajaba del quirófano, lo miro a Fabián y le dije, el eje es todo, ¿sí? Es decir que, y vamos por el caso 170, y creo que el eje en este procedimiento es todo. Yo no lo considero un procedimiento complejo, me parece que no lo es. Hay pacientes complejos, eso no lo vamos a negar. La mayoría de los pacientes que nosotros hacemos no son pacientes con cardiopatía dilatada, por tanto, tampoco les puedo contar de un mundo que no conozco qué es hacer esto en pacientes muy enfermos. Nosotros generalmente usamos de 40% de fracción de eyección para arriba. Así que con
la sonda 3830, que está diseñada, tiene muchas características que favorecen que este procedimiento sea seguro, que no se les va a salir la punta, ni se les va a doblar, que no hay una diferencia entre la punta y la sonda, que sí, es verdad, penetra un poquito como menos, digamos, atornilla más, la otra hace mucho más fuerza, una sonda normal. Los catéteres guías probablemente sí, en América Latina son caros, sería acá forma parte del paquete, no nos marca mucho la diferencia económica, y así que, digamos, esa es mi experiencia. Por la parte de las coronarias, Claudio, yo he hecho oclusiones crónicas, rotos septales, el paciente tiene un poquito de dolor. Es verdad que estoy hablando de paciente adulto. Yo no sé lo que pasa en los niños, ¿sí? Pero el paciente adulto le duele un poquito el pecho, sube la troponina, un poco de morfina y no mucho más. Sería, si sos un bestia y le haces una inyección terrible, sí, porque le vas a llenar de contraste. Y como bien dijo Andrés, uno retira un poco, yo retiro 1 centímetro el catéter, ¿no?, para hacer la inyección, porque el estar contra la pared hace que se muestren esas fístulas venosas, ¿sí?, que van a drenar. Ventrículo derecho generalmente, ventrículo izquierdo. Eso es un poquito lo que yo les puedo contar de mi experiencia y nuestra experiencia. Y Andrés, muchísimas gracias por compartir tus imágenes. No todo el mundo tiene la valentía de compartirlas. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Y peor, yo las publico. Sí. Estaba diciendo Sí, sí, para sí. los chicos Bueno, antes, vos sabés que siempre, Andrés, hay uno que lo publica y ahí empieza lo pasó lo mismo en la ablación de la fibrilación auricular con las fístulas esofágicas. Nadie las publicaba, hasta que las publicó uno y después empezó la catarata, todo el mundo, yo tengo 3, yo tengo 5, yo tengo 2, pero no dijeron nada hasta que no publicaron. Lo mismo pasó con las oclusiones de los coronarios, hasta que Sosa lo publicó y después empezaron a aparecer todas las complicaciones, las ablaciones, la oclusión coronaria. Iván, tu turno, si tenés algún comentario, alguna pregunta. Gracias, Leo. Gracias. Excelente las presentaciones. Una de las cosas que quería decir, nosotros no tenemos experiencia en rama izquierda, fuimos muy entusiastas de la estimulación en GIS, luego en Septum por Syncromax, con lo cual hacemos la mayoría de casos, debo decir. Y nuestra primera experiencia fue este martes, donde buscamos rama izquierda, obtuvimos un trazado igual al que mostró el doctor Azari, donde era una estimulación de GIS, uno de los mejores que hemos tenido, de hecho, en una región que no esperaba. Y me acordaba por ahí es una segmentación tardía de la rama. Bueno, ya el doctor Elizari había descrito las ramificaciones y lo variables que son. Mi pregunta es esto, como para llevarme algo. Una cosa que me recordó el doctor Ferrari es que tengo que incluir en el consentimiento lesión coronaria, que eso ya lo había notado en el Ateneo anterior, y al final no lo hice. Y para el doctor Azari, una pregunta. Ya que estamos haciendo camino al andar, como dijo el doctor Ferrari, esa frase de Cantares de Serrat, si uno tiene una captura en hemirrama posterior, ¿convendría ver el espiga B6 o directamente intentaría reposicionar? Yo cuando empezamos a buscar, trato de evitar la rama posterior, porque pienso que me parece que la morfología más adecuada la tenemos en la rama proximal. Seguro que eso no es un consenso por todos lados. Cuando uno se fija el porcentaje de pacientes que fueron captura de la rama posterior en el MELOS, fue muy alto, era más de 50-60% habían capturado la hemirrama posterior. Pero bueno, y yo lo que veo, que bueno, lo que he visto en la experiencia, haciendo los distintos números, veo que me parece que la morfología más adecuada es la hemirrama, es la porción proximal de la rama izquierda. Cuando me voy para el lado anterior,
tengo mucho cuidado, sobre todo lo que miramos es sobre todo la D1. Cuando veo que D1 empieza a ser muy negativo, probablemente está pasando lo que pasó a Andrés, que uno se está yendo paralelo, en vez de penetrar perpendicular al septo, está penetrando paralelo y se está yendo deslizando por la pared anterior del ventrículo izquierdo, y por eso tengo una D1 negativo, porque la estimulación se hace desde la izquierda hacia la derecha. Entonces me parece que la zona de la rama proximal es más segura, permite tener un eje de activación más adecuado, que corresponde más a un eje normal, y la localización anterior uno trata de evitar de irse muy para adelante y tener complicaciones, sobre todo con lo que es la rama, la descendente anterior, o agarrar alguna rama septal durante el avance del catéter de estimulación. Muchas Si gracias. eso va a tener repercusión a largo tiempo sobre la función sistólica, queda para terminar. Eso no lo puedo decir. Yo me quedo mucho más contento cuando me queda la rama izquierda proximal, pero si me queda bien con una rama posterior y después hago 4 o 5 lugares, lo tomo también. Ahora vamos a Muchas dar gracias. la palabra a Jorge Secchi, que está ahí preguntando. Yo te decía, Fabián, que me llama la atención los electrodos, porque cuando uno estimula del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o incluso en el summit del ventrículo izquierdo, uno tiene tendencia a tener la D1 y la ABL negativa, al menos la ABL negativa. ¿Por qué? Porque se comporta como un infarto lateral. Toda la primera parte de activación del ventrículo derecho no se produce. En el bloqueo rama derecha tenemos una pequeña R y una S muy negativa en D1. Me llama la atención que ustedes, estimulando el tronco de la rama izquierda, tengan D1, D2, de todas las derivaciones positivas y angostas, sin S en D1, ni siquiera negativa en ADL, ¿no? O si tienen un pequeño Q y una R. Eso es lo que, por ahí me parece que es tan proximal que es casi como una estimulación iniciana. Incluso la B6 no tiene onda S ni la D5, ¿no? Es casi como una estimulación iniciana. Bueno, Jorge Secchi, ¿querés hacer una pregunta? Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias por las conferencias, han sido muy ilustrativas. La verdad que surgen muchas dudas, pero les transmito la siguiente. Si tuvieran que elegir un parámetro de sincronía, ¿cuál elegirían? Porque uno escucha hablar de morfología del QRS, ancho del QRS, recién el colega Krisevic habló de que el eje es todo, o el índice de sincronía. Uno ve que con Syncromax, incluso pacientes que quedan con QRS estrecho no tienen buen índice de sincronía. Entonces, si tuvieran que elegir un parámetro, o esto, el intervalo de la espícula con la onda R en B6, si tuvieran que elegir un parámetro para decir, bueno, me satisface este implante o ha quedado bien, ¿qué elegiría? Es una pregunta que le hago a todos. Gracias, Jorge. No sé quién quiere contestar. Fabián, Andrés. Sí. Yo, si tengo que elegir, trato de fijarme el tiempo entre espícula y BC, pero sobre todo buscando un buen eje de activación eléctrica, es decir, tratar de buscar una morfología que me oriente hacia la rama izquierda proximal. Trato de buscar el eje de activación con un buen tiempo de espiga de activación. Y probablemente con eso va a venir de la mano el Syncromax y todas las otras cosas. Entonces, sobre todo trato de buscar eso. ¿Qué sería un buen eje? El eje más o menos que corresponde a una morfología, lo que yo llamo rama izquierda proximal, tener una D2 positivo con un 3 que sea con una pequeña R o una S predominante en D3. Claudio, ¿puedo? Sí, Daniel. Bueno, primero quería agradecerles a todos la participación. Bueno, todos son grandes amigos, así que gracias por estar. Les quería comentar de dónde viene el desarrollo del Syncromax, porque algunos de ustedes no tienen de dónde surgió, ¿no es cierto?
Entonces, cuando Jorge preguntó recién cuál es el índice de sincronía, ¿qué es lo que hicimos nosotros para decir qué es un índice de sincronía? O sea, una de las cosas más importantes es el eje eléctrico, porque el eje eléctrico tiene que ser normal. Si el eje eléctrico es anormal, no está sincrónico. Por eso el sincromax nunca te va a dar bien en un hemibloqueo anterior izquierdo, porque el hemibloqueo anterior izquierdo desincroniza a un paciente. Tampoco te va a dar, sí, te va a dar más o menos bien en un bloqueo de rama derecha, porque el bloqueo de rama derecha no desincroniza mucho a un paciente. Y te va a dar muy mal en un paciente que tiene la D2 y la B6 invertida, porque nosotros le dijimos al sincromax que hiciera eso, porque la D2 y la B6 tendrían que ir en la misma dirección. Entonces, el sincromax no es una cosa, digamos, extraterrestre. El sincromax te dice lo que le está mostrando el electrocardiograma y que a veces no queremos admitir. Y otra cosa que es muy simple, ¿no? Lo que estuvimos charlando ahora con los expositores, específicamente los amigos de Canadá, tanto Leo como Fabián, ellos están poniendo marcapasos en pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil saber qué es lo que pasa a largo plazo con estos pacientes. Pero les voy a tirar un tip que es sumamente interesante para mí, que quizás para ustedes les parezca una pavada, pero si ustedes evalúan el septum, cómo se comporta el septum, que es un trabajo que estamos haciendo nosotros con el grupo nuestro, el septum del hemibloqueo anterior izquierdo se comporta paradojal. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno tiene un hemibloqueo anterior izquierdo, ese paciente no está sincrónico. Cuando uno tiene un paciente normal, obviamente el septum se comporta bien. Si uno tiene un apex, incluso un apex sincrónico que le llamamos nosotros, el septum se contrae bien. Si tiene un apex disincrónico, el septum se contrae paradójico. Y si tiene como lo estimulamos nosotros en la región parisiana con un buen eje, con un buen sincromax, el septum se contrae bien. O sea que uno, en principio, con una pavada como esto, como mirar el septum, podría eventualmente predecir, porque obviamente no te puedo decir cómo va a estar la función ventricular en 20 años, pero te puedo decir que si está contrayéndose al revés el septum, no es una buena contracción. De un tema que es por demás simple eso, ¿no? Como para decir qué puede pasar a largo plazo, ¿no? Bueno, Leo y Fabián hacen mucho eco también, así que deben saber bastante al respecto. Bueno, Gracias muchas por la gracias, respuesta, ¿no? Gracias a todos por la participación. No sé si queda alguna otra pregunta. Vamos a ir terminando este 12º Ateneo y ya estamos pensando en el próximo y están todos invitados. Les agradecemos muchísimo. Han sido unas presentaciones muy, pero muy importantes, ambas dos, y nos han esclarecido bastante sobre la estimulación de rama izquierda. Y yo quiero saltar algo que dijo Emilio Logarzo, con el cual con lo que nosotros tenemos que ir en busca de una estimulación fisiológica que sea de uso masivo, que la use todo el planeta, no que la usen algunos expertos con gran cantidades manuales, y el precio no interesa, porque nunca el precio fue un problema, ni en los países con más apremios económicos o los más ricos, sino el uso masivo depende de la simplicidad de la técnica, algo y evidentemente nosotros avanzamos en la ciencia, como decía Platón, ictus redictus, es decir, siempre avanzamos un paso y volvemos medio para atrás, y nos vamos desechando lo que nos sirve y nos vamos quedando con lo que sirve. De modo que creo que la estimulación de la rama izquierda en un par de años más será algo mucho más simple y encontraremos la forma de hacerlo, como aquellos que nosotros, los que hacemos estimulación del tracto parisiana no selectiva, es un poco más fácil, así que estamos con menos problemas, pero bueno, toda búsqueda es importante. Les agradezco muchísimo a todos, al público que ha permanecido hasta ahora, inmóvil, y agradecerle a los expositores y a los panelistas que han hecho tan buenas preguntas. Muchas gracias a todos y nos veremos el mes que viene en el próximo Ateneo. Gracias a todos.